buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Miren, aquí estamos. Hola, hola. En cine y diván. Pero no estamos en un diván. Estoy en un bar. Estoy en un bar en Villa de General Belgrano. Y feliz de estar acá porque pensé que no íbamos a poder estar juntos porque se me había roto el auto y aquí estamos. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Pongo hola acá. Hola, ¿cómo les va? Yo, chocho, estoy feliz como un chico porque pensé que no íbamos a poder y la verdad que me encanta estar con ustedes acá. Así es. Está frío Manontropo, ¿eh? O sea que todavía se puede hacer acá. Bueno, ¿cómo están? Vamos a esperar que lleguen algunas compañeras más. ¿Eh? Domingo 11 de abril y la película que escogí era Shrek. Y les voy a contar por qué. Primero quiero saber si se escucha bien. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan bien? Hola Diana. Hola Irene, Celia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Quisiera saber si se escucha bien. Díganme ustedes si se escuchan bien. Misión imposible, no, no, misión imposible. Lo que pasa es que vieron que por ahí esas cosas se cruzan, pero acá estamos. Bueno, estamos en un lugar que se llama Los Troncos. Qué lindo nombre, al lado están comiendo pizza. Wow. Bueno, ya estamos, se escucha bien, me dicen si se escucha bien. Hola, profe, qué lindo lugar. Hola, Silvia. Sí, 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 estamos bien. Bueno, me alegro que se escuche bien. Hola, Andrés, escucho bien, dice Guillermina Buenanueva. Muy bien, muy, muy bien. Muy buenas noches. Bueno, ya estamos, contentos. Yo me voy a tomar un café con leche con un tostado, en el medio de la villa de Villa General Belgrano. Bueno, vamos a empezar con la película que escogimos. Eh, la película que escogimos no era ni más ni menos que algo que les pregunté si les había parecido. Les voy a poner acá que estamos transmitiendo desde Villa General Belgrano. Bien, te veo y te escucho bien. Bueno, me alegro. Hola Inés, Titi, Guillermina, todo, everybody. Bueno, ya estamos, ya se está armando. Les voy a contar por qué escogí, y me parece lindo haber escogido, la película Shrek. Primero, preciosa peli. Bueno, me alegro que les haya gustado. Hola Cristina. Primero quisiera saber eso. ¿Cómo les pareció a ustedes la película? ¿Mm? Porque... Hola Sofía. ¿Estás en los Reartes, Sofía? Porque ahí estaríamos muy cerquita. ¿Eh? Cristina, ¿cómo va? Bueno, quería decirles si habían visto, si les había gustado y qué les había parecido la película Shrek. ¿Mm? Porque cuando Iñaki me comentó que estaba en Netflix, dije sí, porque hace muchísimo tiempo quería tomar, y si por mí fuera y si a ustedes les gusta, podríamos tomar la saga. Así las sagas son esas continuidades de pelis en una serie que tienen un sentido. Está fresco, buenas noches. Hola Nidia Ordino. Sí, está fresco, pero no es para tanto. ¿Está muy frío? Ah. El sufrimiento es insoportable. No, no está tan frío. Bueno, eh, ok, Sofía, ok. Bueno, para quienes preguntaban, hola Graciela, ¿cómo estás vos, tu hijo, que estaba con COVID? ¿Cómo está? Estoy en Villa General Belgrano. Bueno, hola Ana, ya nos saludamos todos, ya nos dimos unos minutos para llegar al cine diván, que en este caso no es cine diván, sino cine en un bar. ¿eh? En el bar Los Troncos, les agradecemos. Y les decía que vamos a lo primero. La,
Shrek es una versión bastante... Me gustó mucho la película. Ah, bueno, si todos nos estamos refiriendo a Shrek y les gustó mucho la película, es posible que algunos no lo hubiesen visto por clasificarla como una película para niños. Puede ser que... eh, bueno, me alegro, Graciela, por vos y por tu hijo, que estén todos bien. Me alegro muy mucho. Les decía que por ciertos prejuicios o por la idea de que las películas para niños uno no tiene nada para aprender, o que por ahí son películas muy pasatistas, y la verdad que es eso, sí. La idea es que uno mire una peli y la pase bien, ¿no? Es decir, si estaban un poco con frío, uno puede mirar y ver una película y la idea también siempre no solo es reflexionar, sino que básicamente es divertirse. Y cuando digo que la idea es divertirse es construir un rato estando juntos mirando algo que nos haga bien. Y vamos con lo primero. ¿Mm? Hola Clarita, ¿cómo andas? Lo primero que les decía es saber que nosotros estamos en una caricatura respecto de las historias de amor, respecto de las historias clásicas de las películas de Disney y también de las narraciones, que como ustedes habrán notado, es una parodia sobre los cuentos que se ambientaban o que eran las narraciones del medioevo, también de la primera parte del Renacimiento, que son las novelas de caballería. ¿Eh? Capo total, dice. Desde nuestras sierras estás transmitiendo. Sí, señores, desde las sierras de Córdoba. ¿Eh? Entonces les decía que eh, lo de Shrek es una parodia sobre lo que les decía las narraciones del caballero medieval. Y a su vez, estas narraciones de los caballeros medievales siempre estaban eh, apoyadas o recicladas en que hay una tarea que tiene el héroe, que en este caso sería Shrek, que sería el caballero andante, que a su vez esa tarea tiene que ser exitosa. ¿M? Y ser exitosa quiere decir que va a poder conseguir lo que finalmente prometen esas películas, los que prometen esas novelas, los que prometen esas leyendas, que es que sean felices por siempre y que coman perdices, ¿no? Eh, la película además tiene dos o tres guiños que son interesantes, que todo el tiempo se está riendo de los géneros infantiles, todo el tiempo se está riendo de las leyendas medievales y todo el tiempo se está leyendo de la heroicidad del caballero o como dice Fiona del príncipe azul, en donde hay ciertas narraciones estereotipadas, por decirlo de alguna manera, en las cuales ese género tiene ciertas claves. ¿Dónde se puede ver? Se puede ver en Netflix. Se los pusimos porque lo pueden ver directamente en Netflix a la película Shrek. Es una película ya vieja, Shrek. Creo que no sé si el año 2001, a ver si me fijo. Eh, pero sí, Shrek es una película que ya está... sí, sí, sí. El año en que fue hecha Shrek, ya se los digo, la primera película fue efectivamente... ¿eh? ¿eh? Eh, eh, bueno, es de DreamWorks, la película, efectivamente. ¿eh? Tuvo un éxito impresionante de taquilla. ¿eh? Y está centrada en la construcción típica, como les decía, de las leyendas, ¿eh? Eh, que es el héroe contra un antihéroe, que en este caso es ni más ni menos que Lord... Ojo, en el 2001, efectivamente. ¿eh? Efectivamente, fue en el año 2001, o sea, una película que tiene 20 años.
Y como les decía, se estructura siempre en la siguiente lógica, ¿no? En que hay un caballero, ese caballero que suele ser un caballero andante, ¿m? Que suele ser un caballero que tiene a su cargo la centralidad de la heroicidad, ¿m? Eh, aparece claramente ¿eh? Eh, la posibilidad de que ese caballero triunfe y entonces al triunfar, efectivamente, es de DreamWorks, ¿eh? Ese caballero cumpla el cometido que tienen los caballeros en el medioevo. ¿M? ¿Cuáles son el cometido que tienen los caballeros en el medioevo? Hacer dos cuestiones, ¿no? Generar y salvar a la dama, pasarle azúcar, pero fundamentalmente establecer y poner en el lugar central lo que son las reglas de la caballería, ¿no? Y las reglas de la caballería es una ética vinculado a la heroicidad del Salvador. ¿M? Y cuando digo que es una ética vinculada a la heroicidad del Salvador, el arquetipo de esta narración tiene que haber el héroe, tiene que estar por supuesto el antihéroe, ¿no? El que lleva el antagonismo, que en este es Lord, ay, no me sale la pronunciación, Farwell, que es el peticito, ¿m? Ya se los voy a mencionar, ¿m? Eh, y que efectivamente tiene que tener las características típicas Lord Farquaad, que es cobarde, vil, malo, obsesionado, casi les diría, con algo que es muy interesante, que es la perfección, ¿no? Un reino ideal. Cuando digo un reino ideal, es un reino donde todo tiene que funcionar como él ha diseñado. Y empieza la película con algo muy bonito que es consagración. Hola Eurídice, desde México, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Mm? Que es que hay algo que se ha faltado un pacto, se ha faltado un pacto, que es la división entre los personajes de los cuentos, los malos y los buenos, ¿no? Entonces el ogro, se supone que el ogro tiene que ser verde, maloliente, de hecho es verde, acá valen todas las malas palabrotas, es verde, es pedorro, se baña poco, cuando se baña con barro, ¿m? Eh, obviamente con todas esas características pasa a ser un personaje solitario, ¿no? Entonces ¿dónde tiene que vivir? Tiene que vivir en el pantano. ¿M? El clásico que nos cuentan de los... Salud. De los, de los cuentos de príncipes y de damas es que el supuesto es que la belleza, la valentía, la hidalguía y la caballerosidad están todos juntos, ¿no? Acá hacen una cuestión que es lo que lo hace gracioso y que es lo que me parece que es interesante, que hay una división, hola Ana María, una división de la heroicidad, ¿no? Eh, en donde lo primero que da cuenta esta peli es que efectivamente la belleza no puede ir en conjunto con la caballerosidad, ¿no? Entonces lo primero que desafía es que el ogro puede ser feo, puede ser maloliente, puede ser descortés, pero paradójicamente es un ogro bueno, ¿no? Es decir, sin embargo, lleva sobre sus espaldas lo que implica, y que eso me parece que es muy, muy, muy interesante, alguien diferente. Fíjense que, y acá me gustaría ser muy respetuoso, pero preciso, los rasgos del ogro, ¿no? Con las orejas, esas orejas así como embudos, el físico, es gordo, es deforme, tiene los ojos separados, Fiona también, tiene algunas características vinculadas a los aspectos de algunas personas con síndrome de Down, ¿no? La cabeza grande, entonces es alguien,
a mí me divierte muchísimo, pero que asusta de verlo, ¿no? Y que en realidad da muchísima ternura, pero él se supone que asusta y las primeras escenas se dedican a mostrar que todo el mundo lo mira y se asombra. Entonces ya hay una señal ahí interesante, ¿m? Porque es solitario porque lo rechazan por la imagen, ¿eh? Hola Carla, ¿cómo va? ¿Eh? Eh, Cuando les decía que lo rechazan por la imagen, ya empieza la primera cuestión de descubrir qué hay de bueno, descubrir qué hay de positivo en alguien que es estigmatizado, es conocido por todos nosotros como la representación de todos los males. Por lo cual se produce el aislamiento. Y el otro conflicto que es interesante, y que para mí es lo mejor, yo cada vez que la veo me mato de risa y ojalá, en dirección a que está Euridice de México, la hayan visto en español y no en inglés, a la traducción que hacen de la actuación de Eddie Murphy del burrito, el que dice también estoy solito, ¿eh? Estoy solo y me aburro, que soy como un burro, ¿eh? Y es un burro que sale de los personajes mágicos porque lo interesante de todo el cuento es que todos los cuentos infantiles están amenazados porque Lord Farquaad lo que hace es despojarse de todos estos lugares, de todos estos personajes que vienen a romper la racionalidad del Lord, ¿no? Que además también está caracterizado como cobarde, petizo y eh, tirano, ¿no? Entonces, si hay algo que tiene esta película, también que es diferente a las de Disney, a todos los otros, que presenta personajes que son caricaturas, que son bastante deformes, ¿no? El burro, el burro parece un perro salchicha porque en realidad es un burro estirado. ¿M? Pero lo interesante de todos lados, que siempre hay una ironía respecto de la primera actuación y en todos los casos pone en la película ironías sobre películas, ¿no? La película más ironizada en todo el tiempo, es cualquiera de las versiones que ustedes hayan visto de Robin Hood. ¿M? Se remeda a Lancelot, también se remeda hay varias escenas cuando ellos entran al reino de Lancelot, que en realidad no es la tierra del rey Arturo, sino la de Lord Farquaad. Aparecen estos muñequitos y esta primera función de El Mundo Perfecto, y eso es eh, otra de las tantas réplicas e ironías hacia una película clásica de niños que es Willy Wonka, lo de la fábrica de chocolate, ¿no? Eh, es muy interesante porque el burrito, el asno en España, etcétera, es alguien que los dos son dos personajes solos, es un culto a la amistad. A ver si me esperan un minutito, un segundo. Voy a demorarme 2 minutos, por favor.
Estamos nuevos, ¿me escuchan bien? Disculpen. Eh, entonces les decía que todo el tiempo es una parodia y sobre todo también se apoya, inclusive lo deja en la imagen dos o tres veces, en la relación que había entre Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Lo que pasa es que acá están puestos en el burro, como si Sancho Panza se hubiera desplegado, ¿no? En donde Sancho Panza pasa a ser Shrek y el burro lo hacen hablar al burro de Sancho, ¿no? Sí, me parece, tienen un par de escenas en donde ellos pasan al lado de unos molinos de viento, ¿m? Y se embarcan en la tarea heroica, típica y clásica que tiene todas las de los cuentos medievales. El dragón, que finalmente va a ser una dragona, eh, la torre donde está la princesa, que es interesante, por eso les decía, a mí me interesa la saga, porque si ustedes vieran la saga, y ahora que lo veo ahí Eurídice Sosa, los profes que son de psicología del desarrollo, tienen todo el desarrollo de la adolescencia, de la primera mitad de la vida, de la juventud, y las relaciones exogámicas, cuando ustedes siguen la saga de Shrek, ¿no? Y en este caso, el base de la narración, por eso tuvo tanto éxito también entre los jóvenes, estoy diciendo hace 20 años, es que en realidad el tema es ni más ni menos que el desafío de que la búsqueda y el encuentro con eh, la princesa o con la tarea, hay una tarea que es después, que está todo el tiempo puesta en juego, que es la tarea de la identidad. ¿M? Es decir, quién es quién. O sea, a quién va a descubrir Shrek, ¿eh? Cuando todos creemos, ¿no? Lord Farquaad también, que va a descubrir una princesa. Y es interesante porque cuando Lord Farquaad tiene que elegir entre la muerta, digamos, Blancanieves, ¿no? Shrek dice, sáquenme esta muerta, esta vieja muerta, ¿eh? Entre la Cenicienta y Fiona, que nadie conoce que es Fiona, le está por advertir el espejo, ¿eh? Le está por advertir el espejo, que siempre pasa algo, ¿no? Y en esto de la identidad hay una constante en las narrativas clásicas, ¿no? En las medievales, las renacentistas, sobre los que se centraba la princesa, donde es muy graciosa ser la princesa porque ella se tira a dormir, ¿eh? Y dice, bueno, vos tenés que ser el príncipe azul, me tenés que dar el beso, y entonces al darme el beso, efectivamente va a ser el primer beso de amor, eso va a ser lo que me consagre, ¿no? Acá se apoya sobre el clásico de los clásicos, ¿no? Que en realidad gran parte de las narrativas renacentistas y las últimas medievales también se apoyaban en que la identidad femenina iba a estar dada, iba a estar dada por alguna dificultad, pero que en el descubrimiento del príncipe, que en el caso sería príncipe azul y no un ogro verde, viene a redimirla o a salvarla de algún tipo de maldición, de algún tipo básicamente de mal augurio o de mala fortuna, ¿no? Si ustedes leen todos los cuentos infantiles, es la Bella Durmiente, muere, pero en realidad es un sueño del que es salvada. Blancanieves también come una manzana, pero también es salvada por un beso. En donde, bueno, en el caso de la Cenicienta no se trata del beso, sino del zapato, pero siempre hay algo en el descubrimiento del otro que salva a las niñas, que salva a las jovencitas y las saca del lugar de niñas, de vírgenes, para ser después las merecidas, las prometidas o las parejas de los príncipes, ¿no? Acá lo interesante es que la opción va a estar centrada en la señorita, ¿m? También en su inconsciencia, ¿no? En que la salvación de, de ella misma es poder, frente a quien es parecido a sí misma, poder mostrar la parte más oscura de ella, ¿no? A mí me parece interesantísimo la peliculita porque en realidad de una manera muy, muy sencilla, de una manera muy, muy amigable, de una manera
divertidísima, pasándosela con mucha gracia cada una de las opciones, nos pone frente a dos o tres momentos que son claves, ¿no? La primera, que es maravillosa, porque es épica, es el primer recorrido del héroe en el cual pone en cuestión, digamos, la antiheroicidad de Lord Farquaad, ¿no? Petizo, mezquino, vil, etcétera. Pero lo mismo él le encarga una tarea a quien en realidad, y eso es interesante, es inconsciente de. Por eso les decía que hay algo interesante en Shrek, porque él es inconsciente, o sea, él no tiene idea de qué tarea va a hacer, porque lo que él quiere salvar es su soledad. Y en esa inconsciencia, en ese querer salvar su soledad, se va a encontrar ni más ni menos que con el amor. Y eso es fabuloso, ¿no? Es decir, porque en realidad es alguien que quiere que lo dejen solo. Cuando digo que quiero que lo dejen solo, es alguien eh, de alguna forma que ha sido, eh, digamos, directamente puesto en el lugar del odiado, porque es una película muy sistémica también, ¿no? Juega con todos los estereotipos, los tres chanchitos, yo no sabía que era un cuento de Navidad, ¿eh? Lo de los tres ratones ciegos, el muñequito de jengibre, o sea, todos los toman en su vulnerabilidad y el ogro tiene que ser por definición ogro, ogro, feo, malo y sucio. Y en ese tránsito es donde dice que aparece otra heroicidad, que es la heroicidad de descubrirse a sí mismo, ¿no? Porque él la saca medio a lo bruto y esa escena es épica cuando tienen que escapar de la dragona, ¿eh? En lo cual la dragona, y esa es otra cuestión en paralelo, también quiere ser rescatada, ¿no? Está como harta de estar cumpliendo su tarea y eso me parece que es interesante porque los cuentos y las cuentas de estas del medioevo, el renacimiento, en diferentes cuestiones, por eso les digo, me refiero a los del medioevo cuando hablo de las leyendas de Arturo, por ejemplo, ¿no? En donde todos quedan atrapados, ¿no? Porque la princesa está atrapada porque está condenada, el dragón está atrapado porque tiene que cuidarla, y el héroe está atrapado porque no puede salir de su destino, que es salvarlo de ella. Acá, en cambio, todos van a hacer una especie de gesto de libertad y de apropiación de la, la más personal de las opciones, que es definirse quién es. En el caso de Fiona, que es el gran personaje que crece despacito, 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 y después es la gran protagonista, porque a su vez, si bien la película se llama Shrek, ¿no? Bien pudiera llamarse Shrek se encuentra a sí mismo cuando la encuentra a Fiona. Y el personaje de ella es maravilloso el personaje de ella, porque en realidad es algo muy adolescente y algo muy humano, ¿no? Ella por las noches es una ogra, miren qué metáfora, o sea, por las noches es una monstruosidad, la cual ella se avergüenza de sí misma, ¿m? E inclusive dice, este cuerpo no puede ir con el de una princesa, y durante el día es esta princesa pelirroja, hermosa, etcétera, etcétera, que ya tiene un humor genial porque a la hora de hacer unos huevos fritos mata a una pajarita haciéndola cantar hasta explotar. Entonces uno ya se empieza a imaginar que esta princesa es una princesa, pero más bien postmoderna, ¿no? El personaje de la voz se lo dio Cameron Díaz. Y se ve que es una princesa que para haber estado encerrada en una torre, ¿no? Eh, va contra los bandidos, eh, tiene como algunas características habitualmente vistas como masculinas, pero que en realidad es lo que todos tenemos como alguna dualidad, ¿no? Todos tenemos algo de ogro, ¿no? Y algo de bondadoso, algo de muy bella y algo que tiene que ser oculto, que es sus características físicas vinculadas a la ogricidad, no sé cómo se dice. Dice Cristina Alsina, me gustó cómo se comprendían los dos, padeciendo, pareciendo tan distintos, era porque algo los unía, en esencial es invisible a los ojos. Bueno, mira, no hay mejor eh, descripción que esa, ¿no? Shrek ha sido una película que tenía pero
una vigencia enorme en los últimos 20 años, ¿no? Y se ha repetido, se han hecho sagas, etcétera, porque de alguna forma sale de la ingenuidad de estos relatos de Disney para adolescentes, sino que emerge, por supuesto, y se maneja sobre la estructura clásica, si no, no funcionaría tan bien, que es lo que les decía, la heroicidad de Shrek versus la antiheroicidad de Lord Farquaad, ¿no? Eh, pero el giro, ¿eh? El giro empieza a darse y se mueve en función de la primera opción, que es saberse monstruoso. Hay una... eh, para mí el personaje del burrito ya le vamos a dar tiempo porque es genial, ¿no? Fíjense que Shrek es el típico personaje que, como todo caballero u ogro merece, no habla de sus sentimientos, no dice lo que siente, se siente ofendido y no lo dice, se siente excluido socialmente y no lo dice. Entonces, el burrito habla por todo, habla por él, habla por los sentimientos del otro, habla de más, habla mucho, por eso es un personaje tan gracioso, en el sentido de que el inicio, cada uno, y en ese sentido sí me acordaba mucho de ustedes, de mí, de la gente del CEPRAN, es decir, cómo cada uno lleva su soledad como puede, ¿no? Su soledad como puede, cómo cada uno lleva sus locuras como puede, en el sentido de que el burrito es una especie de maníaco que no puede parar de hablar y que tampoco soporta estar solo, por eso por ahí solamente las pocas veces que se inclina a decir algo que lo compromete y dice, es que estoy solito y que no le encuentra. Yo la verdad que no sé de qué cuento sacaron a un burro parlanchín, si ustedes lo saben, googleenlo o averigüenlo, en qué cuentos de niños hay un burro que hable, ¿no? Yo no lo he visto, ¿no? Pero sí es el alter ego necesario del personaje de Shrek, ¿no? Eh, Él sabe de antemano el secreto de Fiona. El burrito sabe cuál es el destino de Shrek, aunque el otro no lo sepa. ¿M? Y además se va apropiando ahí, Norma decía, la relación de los dos con pinches en el trato. Sí, lo ponen en un personaje mexicano que es precioso, ¿no? Como habla, ay, te fuiste, y lo hablan como un ranchero. Los rancheros en México son la gente del campo, ¿no? Si está Euridice ahí les puede decir, o sea, le dan el tono, le dan la jerga, le dan las palabras de los rancheros mexicanos que hablan todo el tiempo así, oye, cuate, que no sé qué, ¿verdad? Bueno, y eso es de alguien que para y no para de hablar, que en psicología o en psicodrama es lo que haría como el auxiliar del yo, o sea, dice todo, 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 todo lo que el otro personaje no puede decir y entonces lo va a actuar. Y el punto de inflexión es la segunda noche, esa segunda noche donde Fiona obviamente se enamora de Shrek. ¿Y de qué características de Shrek se enamora? De las más humanas que tiene el ogro, ¿no? Tiene buen humor, es un ogro que tiene simpatía, es un ogro que para ser ogro es un caballero, es un ogro que va en contra de lo que él mismo trata de enfatizar y dice, yo soy un ogro, yo soy malo, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque en realidad también lo que ustedes bien decían ahí, creo que era Cristina, que era invisible a los ojos, o sea, la bondad, la bonomía, la caballerosidad de este héroe es tan visible como lo que tiene de feo y lo que tiene de verde, ¿no? Dice, el asno expresa la angustia de quedarse solo a través de su charlatanería, tal cual, ¿no? Lo de la soledad a mí sí me gustó porque tiene el burrito, como dice Olga Marzolini, o el asno, todo lo que tiene de angustia nunca lo dice como angustia, sino que habla, 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 habla sin parar, habla, 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 de forma tal que nunca nada se llega a sentir. Y el ogro en su soledad lo que hace es actuarla, ¿no? Es decir, tiene una soledad sitiada, ¿eh? Entonces el ogro dice, espera, espera, entonces, que tiene varias capas. Ahí vamos, ¿no? Eh, Él desde el inicio empieza diciendo lo que dice Irene,
en qué se parece, que no se la pierdan, ya si bien, en la comparación que él hace del logro con las cebollas, ¿no? En las varias capas, en las que todas las capas vas sacando, pero finalmente todas te hacen llorar, ¿no? Porque en principio, dice, los ogros somos como varias capas. Bueno, en algún punto va a llegar la parte sensible del ogro, ¿no? Pero la interpretación que hace el burrito de qué es un ogro, en qué se parece, son geniales, ¿no? Sí, dice, la gente que vive en el campo de México, con fuiste y viniste, ¿eh? Es la masculinidad que ustedes han escuchado en las pelis mexicanas en los años 50. Bueno, gracias, Euridice. Bueno, ella habla de la traducción, que no es solo una traducción, sino que es una interpretación, y le han dado al personaje que con Eddie Murphy está hecho como un negro medio rapero, así muy en la versión en inglés, pero en cambio en la versión en español han creado el personaje, que es lo que les decía antes, que era de la gente que vive en el campo, en México, ¿no? Y con fuiste, viniste, y habla, conjuga también los verbos así, fuiste, viniste, dice otra musicalidad que ustedes han escuchado en las películas mexicanas de los años 50, tal cual, porque parece que el que interpretara al burrito fuera Cantinflas. ¿M? Por eso es que a nosotros nos hace reír de entrada, porque si uno cierra los ojos, para ver una película de Cantinflas, habla un poco así, ¿no? Eh, entonces, volviendo al burrito, el burrito no tiene capas, o sea, el burrito es toda exteriorización y es muy divertido en dirección a que él expone sus sentimientos, expone su soledad, expone su necesidad de amor, expone su temor, expone todo, y el ogro todo lo guarda, ¿no? Esto es muy típico y está muy, pero muy bien diseñado en los personajes, en las dos características más antagónicas de la personalidad, ¿no? Las personas altamente extravertidas, ustedes saben, y esto no es una cuestión patológica, es una cuestión de personalidad. Las características de personalidad clásicas tienen que ver con el neuroticismo, con diferentes características, pero una básica es la extraversión y la introversión. Es interesante porque las características de la extroversión son típicas de la juventud, o al contrario, cuando somos personas jóvenes, nos asentamos más en la extraversión que en la introversión. Y cuando nos vamos poniendo más grandes, esa posibilidad de estar siempre afuera, comunicando lo que decimos, comunicando lo que sentimos, y además no solamente comunicándolo, sino también eh, no pudiendo dejar de comunicarlo, eh, eso que van sintiendo con los años, nosotros vamos, y esto es psicología en serio, eh, hay muchos estudios que demuestran que nuestra personalidad es muy estable a lo largo de la vida, pero lo que va cambiando es el factor de introversión y extraversión. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros vamos teniendo más edad, tendemos a ser menos extrovertidos, tendemos a ser mucho más introvertidos y expresando nuestras emociones con menos intensidad, ¿no? Con menos, eh, casi que les diría, eh, con mucha menos locuacidad. Por eso las personas mayores suelen vivir la introversión como una vuelta hacia sí mismo, que en realidad es una vuelta hacia sí mismo, donde uno es mucho más reflexivo y cultiva más la vida interna, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, somos más extravertidos. Y contrariamente, quienes eran más introvertidos, o sea, más reflexivos, etcétera, con los años van ganando en extroversión. Es uno de los pocos factores de personalidad que cambia. Hola Marité, ¿cómo andas? Hermoso lugar donde estás. El bar se llama Resto Bar Los Troncos. Vamos a hacer el chivo. Ah, no se ve. O sí se ve. Ah, ahí está. Resto Bar Los Troncos. Auspicia este programa. No, no lo auspicia porque me lo voy a pagar yo al café con leche en Villa General Belgrano. Un lugar que me hizo conocer y trajo Irene Kufner, una profe que era del CEPRAM. Estuvimos el otro día desayunando acá. Bueno, entonces les decía,
Hay en este narrativa, en este cuento, una narrativa clásica, que es esto, liberar a la señorita y finalmente tiene que terminar en el enamoramiento o lo que todos estamos esperando, que es el beso de amor, ¿no? Que el beso de amor es el símbolo, esto de entregarse en matrimonio, perder la virginidad, entregarse a la única persona amada. Es muy interesante eso porque sigue el estereotipo, ¿no? Como que el adolescente no ha tenido a nadie más que amar, más que este amor ideal. Y es gracioso porque el mismo burro y el mismo genio se ríen. Y dice, ¿vos qué esperabas? ¿Un príncipe azul? Bueno, no, vino un monstruo verde, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿estás muerto de frío? No, muerto de frío, no. Tengo frío, no encuentro... ¿Dónde se cierra esto? Ahí está, esperen. Ahí está. Eh, ahí está. No, muerto de frío no. Ahí estoy. ¿Eh? Entonces les decía que hay una cuestión que es básica, que la narrativa sigue apoyada en la narrativa clásica de las leyendas, es decir, pero hay un texto que es el que subyace, que es el descubrimiento de sí mismo, ¿no? Y hay dos descubrimientos, el de Shrek y el de Fiona, ¿no? El resto de los personajes, el coprotagonista, el burrito, nosotros lo descubrimos del primer momento. Él se deja descubrir, ¿no? Eh, y se apropia del lugar y se apropia de la amistad. Él quiere construir ya su casa en una parte del pantano, entonces dice, no, me tenés que dejar solo. Y dice, no, si a la muchacha la descubrimos los dos juntos. ¿Eh? Entonces ya se forma esa dualidad, esa pareja, en donde las características antagónicas están puestas en cada uno de ellos. La introversión en Shrek, la extroversión en el burrito. El asno es el que expresa los sentimientos, Shrek es el que no los puede expresar. Uno es el valiente, el burrito es un cobarde, ¿no? Es decir, bueno, esta es la típica que nosotros tenemos en el complemento de los heroicidad, ¿no? De Sancho Panza y el Quijote, Batman y Robin, bueno, estas en los cuales casi que Shrek no sería sin el burrito y el burrito no existe si no está Shrek, ¿no? En ese sentido es que la película, como todas estas novelas, lo muestran en el primer movimiento. En el primer movimiento, lo primero que aparece es el burrito. Pero cuando van en esto, entonces ambos tienen que cumplir esas historias de amor. Para mí son eh, brillantes, les digo, cómo actúan. El complemento exacto se ve cuando el burro le dice que tienen que interrumpir la boda, cuando dicen si hay alguien que esté en desacuerdo, que hable ahora, calle para siempre, y el otro estúpido le hace caso y lo levanta así, lo va tirando para que el burro le diga y entre medio casi que termina casándose la princesa y todo sale mal, ¿no? Estos personajes nos demuestran que es necesario ser amado y aprobado por los demás en todo momento. Sí, no solamente, gracias Olga, no solamente que es necesario ser amado, no solamente que es necesario ser reconocido, sino que necesitamos ese amor a pesar que el reconocimiento social sea negativo, porque la característica de Shrek es eso, en ningún momento Shrek deja de ser Shrek. De hecho, el festejo final, el casamiento final, la boda de él, se da entre todos estos personajes sacados de los cuentos, ¿no? Y este es el primer registro para mí más importante del subtexto de la película, que ¿cuál es? Es decir, cuando uno entra en el mundo de la fantasía, cuando uno entra en los cuentos de los niños, y bueno, tenemos que empezar en ese sentido la palabra de construir es la palabra más claramente acuñada por Derrida, que no es destruir, sino ir sacando cada una de las capas de la cebolla, de lo que hace al rol de lo femenino, al rol de lo masculino, al rol del malo, al rol del bueno, del inocente, para decir, bueno, ¿qué tiene qué implica de construir? Es mostrar cómo se conjugan esas partes para que se produzca ese efecto, ¿no? Y en ese sentido, ese efecto, lo que han hecho en DreamWorks es eso, de construir las características que tienen las leyendas de este tipo. Y cuando digo que tienen las leyendas de este tipo,
es en qué se parecen, o en qué están esas leyendas construyendo un estereotipo. Entonces, la construcción del estereotipo de la señorita virgen que es rescatada, del bello príncipe que le va a ofrecer el trono, bueno, todas esas tienen las características estereotipadas de la masculinidad, de la feminidad, de la tontera femenina, de ellas que están dormidas. Bueno, y acá se va armando como una historia del 2001 donde la princesa no es ni tan bella ni es tan agraciada, sino que ella en sí esconde también un maleficio y una oportunidad. ¿Mm? Como les digo, o algo por el cual su vida puede ser maldita para toda la vida, o puede ser la oportunidad efectivamente de mirarse a sí misma como quien ella es. ¿Y quién es ella? Ella es lo que tienen todas las historias de amor. ¿Mm? Eh, Ella es ni más ni menos que quien la vea con los ojos del amor, o sea, quien la descubra. Por eso es que ella hace tanto hincapié de que el caballero le tenía que dar el beso de amor, porque en eso se iba a dar esa transformación. Obviamente que la trampa estaba en que nunca a ella se le iba a ocurrir que la que la iba a salvar era un ogro, un monstruo. Eso no está contemplado dentro de los clásicos cuentos de horror. Al contrario, los caballeros pelean contra los ogros. ¿Mm? Pelean contra los gigantes, pelean contra estos monstruos. Entonces, lo que no encaja en esta historia, y en ese sentido sí hay mucha sátira, como dice Norma Reano, todo es una sátira, porque ella, en vez de ser descubierta por un príncipe, es descubierta por un supuesto malo. Entonces, la posibilidad, y esto es interesante, en que nosotros habitan las dos cosas. Nosotros habitan lo bueno y lo malo, en nosotros habita la confianza y la desconfianza, en nosotros habita la grandeza y la bajeza, ¿no? La cobardía y la valentía, en nosotros habita lo bueno y lo malo, lo sucio y lo limpio, lo feo y lo bello, ¿no? Entonces, más allá, o precisamente eh, corriendo o descubriendo, en lo que dice Olga, recién lo decía Irene, ¿eh? Las capas, ¿no? Cuando vamos quitándonos capas, realmente llegamos a un concepto viejísimo, viejísimo, de un autor inglés, que es el concepto del self. El self es la construcción que hay entre las definiciones de los otros y quienes somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? ¿No? Hay veces que otros nos dicen cosas o nos miran, nos dicen, vos tal cosa, y decís, no, yo no soy ese. ¿M? O al revés, hay veces que la mirada de los otros nos descubre, ¿no? Entonces, por ahí cuando alguien nos dice, bueno, mire profesor, o usted tal cosa, decir, bueno, paso a descubrir yo que para la mirada de los otros ya soy grande y no soy el que para algunas mujeres de hace 20 años era Andresito. Entonces, bueno, la construcción del self es, ¿quién es Fiona? ¿Fiona es la princesa o es la ogra? Las dos cosas. En el punto en donde se va a confirmar cómo los otros nos vean, ¿no? Esto es tan así que si uno puede pensar en cosas más complejas, ¿no? Como por ejemplo chiquillos, jovencitos o jovencitas que delinquen, y entonces yo qué veo, veo solo a ese chico delincuente que, digamos, saltó una ley, rompió una ley, siendo muy joven, entonces ¿qué veo? ¿Veo la criatura que es, el muchacho o la muchachita que está haciendo una barbaridad, o veo solo al delincuente? ¿Qué es lo que yo veo? Muchas veces lo que yo veo me va a definir o va a definir al otro por la mirada de los otros. Si todas las expectativas frente a ese jovencito o esa jovencita es de monstruo o de monstrua, de delincuente o de loca o de indisciplinada, y bueno, nuestra mirada va a contribuir no a que no salga lo que hay en él o en ella. Eso existe, por supuesto que también existe. Sin embargo, si nosotros enfatizamos más eso, es lo que va a emerger. Algo similar sucede con la discapacidad, ¿no? Es decir, en la discapacidad que veo, yo veo a la persona, entre comillas, con capacidades especiales, que no son capacidades especiales, son dificultades. ¿Veo solo eso o veo a la persona completa? Es decir, ¿qué veo? ¿A Fiona como princesa o a Fiona como ogra? ¿Mm? Eh, Ese punto, por eso les digo que esta película es una película muy bonita sobre la identidad, haciendo una sátira sobre las leyendas medievales, apoyándose
Y el ejemplo más claro es la dragona. ¿Mm? La dragona es dragona, tira fuego, no hay duda de que tiene todas esas características, pero es una bombonaza, una dulce que está esperando relacionarse y que la amen, sea quien sea el que la ama. Cuando digo sea quien sea, no importa si es un burro, porque además hay otro subtexto acá de que todos están mezclados. Fíjense que es la película más absoluta de la diversidad. Un monstruo con una humana, un burro con una dragona. ¿M? La angustia, dice Fiona, es que descubran su apariencia nocturna. Sí, y es la angustia de todos, Olga. Todos tenemos un monstruo, un ogro, que algunos aparecen en las noches, otras veces aparece en la soledad. Hay una lectura muy ahí al lado también, que es que eso que tenemos de ogro aparece en nuestro psiquismo, ¿no? Todos tenemos algo monstruoso, algo vinculado a lo depresivo, a los celos, algo vinculado a nuestras obsesiones, a nuestras fantasías y que no queremos que los otros lo vean. El asunto es que se tienen que integrar, por eso les digo que es un laburo interesante en dirección a que, por un lado, a la identidad y por otro lado a integrar esos componentes que nosotros visiblemente no los queremos, nos parecen negativos o queremos ocultarlos porque el resto de la sociedad los ve feos, asustan, dan miedo, porque ese es el punto, que esos pensamientos, que esas cuestiones más angustiantes a nosotros nos dan miedo y a los otros también dan miedo. Entonces, así como lo que tiene que encontrarse Fiona, y además hay unas escenas magistrales, porque esta película se toma el trabajo de construir toda la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? Que se supone que la Bella descubre a lo que hay de bello adentro de la bestia. Acá es al revés, o sea, Shrek descubre y saca como valioso todo lo feo que Fiona oculta, ¿no? Es decir, en La Bella y la Bestia hay esa transformación, así que también reproducen esa película de Disney, también se le ríen en esa película de Disney, y la escena es la misma, donde ella se eleva, y uno va a tener la sensación de que va a salir una princesa hermosa, y ahí aclara que efectivamente se va a parecer a quien la bese, ¿no? En ese sentido, Eh, es cierto que el amor nos acerca a cosas hermosas en la medida que nos conectamos con los aspectos más hermosos de nosotros mismos y de la otra persona, y eso nos hace más ogros o nos hace más bellos, ¿eh? Entonces, esa metamorfosis, porque no es ni más ni menos, miren, desde las metamorfosis de Ovidio hasta cualquiera, una historia de metamorfosis. Y las historias de metamorfosis es que la acción, lo que hacemos nosotros con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, es lo que nos hace bellos o lo que nos hace monstruos. ¿M? Y es eso. ¿M? Es decir, puede que nos lleve toda una vida a hacernos bellos o a hacer bello lo monstruoso, ¿no? Es decir, quien tiene la capacidad de transformar eso que es monstruoso o desafortunado en algo bello es la capacidad de la resiliencia, ¿no? Dice, es un gusto escucharte cómo llegas al punto exacto. Hoy, Norma, Beatriz Reano, ¿cómo nos vamos a abrazar cuando nos veamos? Muchas gracias. Y dice, muy buena tu interpretación de la película. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristina. Pero es eso, es una peli para divertirnos, charlar y encontrarnos un domingo a la noche a través de Facebook y estar un rato juntos y verla. Y además, en Netflix está todas las sagas. Después entra El gato con botas, o sea, vienen más cosas ahí, los que les gusta ya viene con Antonio Bandera. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, está bueno, por ahí se motivan y lo ven con algún nieto, con alguna nieta, porque en realidad es una película que no hace falta que hablemos nada, o sea, no hay ninguna interpretación necesaria, con lo que vimos ya está, y la pasamos bien, ya está, y nos divertimos, ya está, y además la cantidad de humor que tiene es excelentísima la cantidad de cosas para reírse que tiene esa película. Yo por lo menos acá lo voy a hacer público, le agradezco a Iñaki, porque todo el año pasado me decía, ¿por qué no hacen Rec? ¿Por qué no hacen Rec? Digo, porque no está en Netflix. Así que apenas apareció, me dijo, che, está en Netflix. Y yo dije, sí, metámosle con
con Shrek porque es una peliculón. Peliculón para pasarla bien, para divertirse, para no hacer cosas excesivas. Las imágenes son bellísimas y la música, como dice Nidia, es otro subtexto, porque el aleluya, ¿no? Es muy bueno el aleluya que interpretan ahí, que es en el momento de las transformaciones, y muchas de las canciones que toman de Queen, bueno, no me acuerdo todas, pero son un montón de canciones que van tomando ellos, eh, que casi todas son alusivas al momento que está narrando la película, ¿no? Miren, eh, siempre las canciones son casi que les diría que un tema más, ¿no? Porque es un texto que va, y si puedo les copio las canciones, es un texto que va a la par, ¿no? Y que la verdad que como nosotros no somos angloparlantes, entonces todo lo que está pensado para ese público eh, tiene un sentido, pero la música de ellos es muy, muy buena. También la caracterización, como decían ustedes, del reino de Duloc, ¿no? Que es muy bueno. Y miren, acá está. Eh, Stay Home es una. I'm Believer. No, es muy, muy buena. Ahí se las copio. ¿eh? Eh, el Aleluya. ¿eh? Y bueno, y termina con I'm Believer, que es muy, muy buena. ¿eh? Eh, Pueden poner en Spotify o pueden poner en YouTube, donde quieran. Eh, Ahí se les puse la música y la van a pasar bárbaro. Ahora cuando me vuelva vamos a escuchar esto. ¿eh? Eh, Porque la verdad que es muy, 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 muy buena la música. ¿eh? Bueno, señoras, no sé si ya se hizo la hora, me parece que sí, pero de todos modos no hay que estirar lo que no debe ser estirado. Me parece que ya está bien. Me alegro muchísimo porque no saben cuando el auto no me andaba decían no, es un karma y la verdad que yo no quería dejar de estar acá, pero tampoco de cumplir con mi compromiso de estar con ustedes acompañándolas ¿eh? Y compartiendo las charlas. Cuando en el final hacen todos juntos la coreografía demostraron que somos todos iguales es espectacular. Sí, tal cual. No, la coreografía del final y después creo que en la otra Shrek es Living la vida loca. Tiene una cosa muy linda Shrek, que es relajarse un poco de tantas exigencias sobre el amor, sobre los iguales, porque acá es una mezcolanza de personajes extraños, todos desterrados, ¿no? Eh, Todos personajes desterrados, ¿no? En un destierro del mundo de la fantasía, donde no hay que desterrarse nunca, 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 nunca. Carmen creo que pasó la música. Muy linda noche, un hermoso día. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. No, para mí no es un esfuerzo. Mientras que el auto anduviese, yo encantado. Y nada, gracias a los troncos. Y ya llegó la hora de guardarse, porque hay que seguir lo que dice la ley. 23 horas, cada cual para su casa. No sé si era si me quedé sin batería o no arrancaba, era una cosa así, pero arrancó. Bueno, che, se acabó el cine diván, que sería cine en un bar, esta vez. ¿eh? Que tengan muy buenas noches, que la pasen muy muy bien, que descansen y nos estamos viendo en la semana. ¿eh? Gracias Andrés, de esta peli, como siempre. Bueno, y después iremos viendo otra. Verónica, ¿qué haces? ¿Cómo andas, querida Vero? ¿Eh? Bueno, gracias, gracias. Y que vive el amor de Shrek, de Fiona, del burro, de la dragona. Amaos los unos a los otros, sin mirar a quién. Haz el bien. Nos vemos, che. Que tengan
linda, linda semana. Besos, gracias, gracias, muchísimas gracias. Chao Carla, Silvia, a todos, chao.